Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzagatik mai inguru honetara. Hurrengo orduetan ditugu hemen dauden bi kolektiboen eskarmentu eta estrategia batzuk heteroarauari aurre egiteko. El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Gasteiz está comenzando a aplicar la perspectiva de género de una forma transversal y sistemática a todas las actuaciones, y con esto no pretende sumar a la perspectiva de género con la que viene trabajando la perspectiva de la diversidad sexual y de género, sino que lo que pretende es ampliar la mirada de las implicaciones que tiene el género, de lo que supone, y también ampliar los sujetos de estas políticas públicas. Esto es así porque, como bien sabemos, el sistema sexogénero y el patriarcado no solo oprime o no solo subordina a las mujeres, sino que hay otros sujetos que también están oprimidos por el sistema sexogénero y por el patriarcado. El germen de este enfoque fueron las jornadas sobre diversidad sexual e identidades de género en las políticas públicas de igualdad, que tuvieron lugar aquí también en noviembre de 2014. Y a partir de ahí pues sí que nos estamos haciendo como un trabajo de ampliar estas miras y mejorar efectivamente nuestra intervención. Esta mesa en concreto, la presente mesa, se enmarca dentro de unas jornadas de cooperación que tuvieron lugar ayer en Bilbao y que están impulsadas por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y por el Ayuntamiento de Bilbao. La Agencia Vasca de Cooperación nos invitaron a través del Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Gasteiz a participar, a armar, digamos, esta mesa y traer de las jornadas que se hicieron en Bilbao ayer y antes de ayer, pues un cachito aquí, ¿no? Y quiero agradecer la invitación y antes de presentar a las ponentes me gustaría, pues, con su permiso, dedicar esta mesa a Berta Cáceres, que era una líder hondureña contra la explotación medioambiental de las transnacionales, que, como sabéis, fue asesinada hace 2 semanas, pues precisamente por su activismo ecologista, feminista y a favor de la lucha de los pueblos indígenas. Se me ocurren un montón de sitios donde sería pertinente este pequeño homenaje o este pequeño reconocimiento, y este es uno de ellos, ¿no? Y ahora sí, tengo el placer de presentaros. Que hoy fue asesinado otro compañero. Pues también, tristemente vamos a tener que hacer extensible a más personas este reconocimiento. Pilar Díez Arregui es técnica de cooperación en la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y va a ser quien nos presente los objetivos de las jornadas que tuvieron ayer en Bilbao y también las conclusiones que salieron. En el centro está Manuela Martins da Costa Aquino, que pertenece al movimiento de los trabajadores y las trabajadoras rurales sin tierra de Brasil, que va a hablar sobre la participación de las mujeres y del colectivo LGTB en ese movimiento. Tengo que deciros que en la programación estaba Salete, una compañera suya, Salete Pires de Moraes, que finalmente pues no puede estar por motivos de salud, y ya ha venido Manuela, que también pertenece al colectivo LGTB del MST. Y finalmente aquí a mi lado está Dunia Muti, que pertenece a la SARE lesbianista de Bilbao y nos va a contar experiencias sobre el activismo lesbianista en los 2 grupos en los que activa ella, ¿no? En los que milita ella. Y sin más, Pilar, pues gracias.
Bueno, bakarrik komentatzea, garapenerako estrategia positiburizko 11. jardunaldiak ospatu zirela Bilbon, lehen Itziarrek komentatu duen bezala, bai astelen eta asteartean, eta aurten nobedade bat bezala, bai Donostian eta bai Gasteizen, beste 2 saio antolatu ditugu, bertako udalen eskutik. Iruditzen zitzaigun interesgarria, nola etorri diren kanpoko jende batzu, aprobetxatzea momentua, beste saio bat egiteko, ez? Uste du gainera jardunaldiak direla leku apropesa, bai hegoaldeko eta iparraldeko garapenean lan egiten duten erakundeak, emakumeen erakundeak eta feminista taldeak batzeko gune aproposa dela, eta garapenerako lankidetza erabatean edo berazteko, eta hobetzeko momentua dela. Hasta el momento se han celebrado 10 ediciones de estas jornadas estrategias positivas de desarrollo desde la Visión Sur, se han trabajado distintos temas y este año se ha planteado un tema en el que se ha debatido muy poco, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, el de la diversidad sexual y de género. En las jornadas hemos visto que hay más bien incertidumbres y dudas, que hay un montón de temas que todavía están por debatir. Desde las organizaciones y los movimientos estos temas ya están puestos sobre la mesa, es una realidad, no se decía, la diversidad ya está aquí, o sea, no tenemos que ir a buscarla ni tenemos que incluirla en otros debates que ya están, sino que tenemos que ampliar la mirada y tenemos que reconocer otros agentes políticos que están en ese cambio. Traer las palabras del equipo Naya, que es el equipo también que significa deseo en euskera, que de alguna manera nos ponía sobre la mesa que la dimensión del deseo también está ahí, que tenemos que trabajarla, que tenemos que ampliar este sistema binarista de sexo-género, tenemos que empezar a ampliar la mirada y reconocer que es mucho más plural y diversa de lo que tal vez podamos imaginar, que es un tema que no se ha reflexionado y creo que desde las instituciones públicas, por lo menos desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, hay mucho más que hacer y que estos espacios sí que son un punto de encuentro en el que podamos poner en común conocimientos, experiencias, para ello están aquí hoy Dunia y Manuela y agradecer al Servicio de Igualdad el haber querido organizar con nosotras esta mesa. Es verdad que las conclusiones, ayer en el último momento de las jornadas, realmente no fueron conclusiones, fue una recopilación de ideas que fueron saliendo. Es verdad que todo eso se va a trabajar más, esperamos contar con una publicación y poderla compartir también con el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento para poder seguir aprendiendo, Entonces, sin más, agradecer el espacio de hoy. Se quedó acá. Ahí tiene que. Buenas tardes, me llamo Manuela. Mucho gusto estar aquí. Mucho gusto, mucho gusto no, en portugués. Muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy para poder compartir estos espacios, este intercambio de experiencias y veo que hay un espacio muy rico de intercambio que tienen aquí hay mucho espacio para el intercambio y la diversidad y poder hablar de la diversidad. Entonces voy a comenzar mi intervención y me gustaría leerles un poema muy despacito. Me gusta mi lado pervertido. ¿Atrevido? Sinvergüenza. Me gusta esa voluntad loca de ir más allá. Deseo ardientemente las cosas prohibidas. Y un instante que sea de transgresión. Arriesgo lo que en la vida produzco, de ser humano o no ser humano. Me gusta el calor y el humor. Garra, gozo y flor. Osadía y lealtad. Libertad. A los encarcelados por leyes o leyes o normas. A los que construyen prisiones, casas y naciones. A los que transgreden miedos y debilidades, órdenes y dolores. A los que pisan firme en la tierra.
y que tejen una nueva sociedad. El poema se llama Transgresiones, de una compañera nuestra del poema del Movimiento Sin Tierra, y quiero traer aquí a la mesa la palabra transgresión. ¿Por qué? Porque voy a contar un poco el espacio del que formo parte, del movimiento social. Es un movimiento que quiere también transgredir el orden. No es un movimiento feminista, sino que es un movimiento de lucha por la tierra en Brasil, pero creo que las mujeres, principalmente, que empiezan a organizarse dentro del movimiento, tienen que transgredir el orden. Eso es muy importante. Entonces, un poco antes de llegar a hablar de la organización de las mujeres, creo que es muy, muy importante entender lo que es el movimiento, para entender desde dónde hablo. Y mi realidad es muy diferente de la que veo aquí. El movimiento de los trabajadores sin tierra surge hace 32 años en Brasil. Es un movimiento nacional y sus objetivos son luchar por la tierra, por la reforma agraria y por el socialismo. Queremos cambiar nuestra sociedad, que haya más igualdad para hombres, para mujeres, para todos los sujetos. Y ahí tenemos algunas formas de lucha dentro de esta organización, que son principalmente las ocupaciones de tierras. En la legislación brasileña existe que haya una función social de la tierra. Entonces entendemos que toda legislación que es improductiva o que presenta irregularidades de trabajo, principalmente trabajo esclavo, que hasta hoy es muy recurrente, o cuestiones medioambientales, esta tierra puede ser desapropiada para formar parte de la reforma agraria, pero de hecho en el Estado, aunque está en la ley, esto no ocurre. Entonces esta es nuestra forma de lucha para que esto se garantice. Tenemos también muchas formas de manifestación, como las marchas, manifestaciones, acampadas a los lados de las carreteras, y un poco en este sentido. Tenemos la concepción dentro del movimiento de que es muy importante en estos momentos de estudio, de hacer cursos, pero que hay momentos especiales de formación y hay momentos de lucha. Entonces nos reconocemos en la lucha como protagonistas, como sujetos, y ahí es donde podemos apoderarnos de la situación. Entonces eso es muy importante para nosotros. Tengo fotos para poder mostrarles nuestras opciones. En este momento hay 350.000 familias que ya se han asentado en la tierra y 130.000 familias más que están todavía en unas situaciones no regularizadas. Entonces el movimiento social tiene una base de 1,5 millones de personas. Porque contempla el territorio nacional como un todo. Desde el principio del movimiento, hace 32 años, es un movimiento campesino y rural, se ha discutido las formas en las que son posibles de integrar diferentes sujetos, hombres, niños, mujeres, ancianos, jóvenes. Esto es muy importante para nosotros porque desde el principio se empezaron a organizar colectivos de mujeres vinculada con la producción, con la comercialización, y esto con el tiempo fue provocando dentro del movimiento la discusión dentro de la opresión de clase, la propia opresión de género. Y después, hace 15 años, en el año 2000, se creó un sector, un espacio, donde se va a debatir el género, la situación del género dentro del movimiento. De ahí partimos. Entonces, a partir del tema del género como construcción social y de las relaciones sociales que establece entre las clases sociales, esto nos va a conducir a las formas de actuar, de pensar entre hombres y mujeres. Pero esto también vimos que conforme pasaba el tiempo veíamos que este debate de género no reflejaba bien todos los tipos de opresión que existen en la sociedad, incluso dentro de nuestro movimiento. Entonces queríamos trabajar sobre el tema de la opresión de mujer, porque puede haber también opresión del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, etc. Entonces empezamos a trabajar sobre la categoría del patriarcado. El patriarcado como un régimen histórico con determinaciones económicas, sociales y políticas, y como un régimen de dominación intersexista del hombre sobre la mujer. Y ahí estuvimos trabajando con la cuestión heterosexual
heterosexista de cómo esto se reflejaba en la normativa. Y era estructurante en la forma de opresión y de dominación del hombre por la mujer. Entonces, ¿esto cómo se manifestaba luego en la ley? Y luego está la cuestión del patriarcado, que tiene dos bases. Una base material, la base económica, que se manifiesta en el sentido de la división sexual de trabajo. Por ejemplo, que las jornadas de trabajo de las mujeres eran el doble y el triple porque después tenía el trabajo doméstico. La dominación económica del hombre, que domina las finanzas familiares. Y una base ideológica, que en ese caso se ve corroborada con los aparatos ideológicos como el Estado, los medios de comunicación. Hoy en día en América Latina hay un fuerte aparato de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas sobre el dominio del cuerpo de la mujer y la cuestión de la propia institución de la familia, que es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos debatir como género, como el papel de las mujeres? Entonces, pensamos que esta relación de género, el papel de las mujeres, está vinculado directamente con la lucha de clases. Entonces, hablamos de la cuestión de género y de la cuestión del patriarcado vinculado a la lucha de clases. Parece que no es posible, en estos marcos del capitalismo, que exista una relación de igualdad sexual entre hombres y mujeres. No es posible dentro del marco capitalista. Entonces, la lucha de las mujeres va a estar siempre relacionada en nuestras formas de actuación contra la propiedad privada, la lucha por la reforma agraria, la lucha por el derecho a la tierra. Entonces es de donde partimos. Entonces hay un feminismo de clase un poco en este sentido. Y para conseguir llegar a esto, tenemos dos aspectos muy importantes. El primero es un espacio de autoorganización. Entendemos que para las mujeres, empiezo hablando de las mujeres porque es la parte en la que trabajo desde el movimiento, el espacio de autoorganización, porque este espacio siempre ha sido negado a la mujer. Estamos aquí ahora 4 mujeres en la mesa, pero el derecho de hablar, de colocarse en los espacios privados, siempre ha sido negado. Y hemos sentido también hace muchos años que cuando están solas mujeres se crea una sensibilidad, se crea una confianza de relatos, de las mujeres que se consiguen hablar. Entonces, esa autoorganización de poder estar juntas es también muy importante. Otra cuestión es que siempre se busca el protagonismo de las mujeres, que las mujeres estén en la línea de frente de las propuestas, de las evaluaciones. Son siempre las dos cosas que queremos organizar, darles protagonismo. Después, el movimiento, queremos garantizar dentro del movimiento la participación paritaria, 50% de mujeres, 50% de hombres en los espacios de decisión, y esto es una norma. También hemos conseguido debatir un espacio que se llama Ciranda Infantil, que es un espacio destinado para los niños, cursos de formación, cuando se hace una ocupación de tierra, cuando se hace una marcha, es un espacio orientado para cuidar a los niños, ver al niño como un sujeto del proceso formativo. Y ahí está muy vinculado al tema de la maternidad, pero también se puede garantizar así que las mujeres puedan asistir a esos espacios mientras sus hijos son cuidados. También hablar de que las mujeres tengan autonomía, derecho a tener su nombre reconocido, porque hasta ahora solo los hombres lo pueden tener, pero ya es una cuestión política, que se haya créditos específicos para las mujeres para que puedan avanzar en la cuestión de la cooperación, de las cooperativas, de las asociaciones de mujeres, para desvincularlo un poco de ese dominio económico y el combate a todas las formas de violencia dentro de nuestro espacio. Cuando llegan las informaciones de algún tipo de agresión de mujeres, la solución es expulsar a estos compañeros. Entonces, se retiran de nuestros espacios de formación porque no admitimos este tipo de conducta dentro de nuestro espacio.
Esto es dentro de un movimiento campesino. Entonces, para entender un poco también la actuación de las mujeres, estos eran demandas muy específicas en relación a conseguir la paridad, la igualdad. Son demandas sociales, pero también hemos entendido que hay un proceso de ocupación del campo brasileño. Últimamente ha tenido mucha fuerza el llamado agronegocio en las últimas décadas en Brasil, que son empresas transnacionales que van al campo, que quieren parar la expropiación de las tierras, la expulsión de los campesinos de sus territorios, con un aumento de la explotación de las fuerzas de trabajo y para producir para la exportación. Y esto hemos podido comprobar que se ocurre en todo el Estado, que hay una transferencia de recursos públicos a estas empresas para que se puedan consolidar. Y este proceso, que ha ocurrido desde la década desde los 90 hasta hoy, ha aumentado mucho la cuestión de la violencia contra los campesinos. Ahora es muy recurrente los asesinatos, las persecuciones, y eso ha tenido también un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres, porque las mujeres ya tenían algunas conquistas y ya tenían el entendimiento de que la lucha no puede ser hecha contra el sistema de capital. A partir de 2006 las mujeres empiezan a organizar sus actividades poniendo su foco en la capital. Entonces las empresas transnacionales ahí luchan contra la tiranía. Ahí se crea una radicalidad muy fuerte entre las mujeres dentro del movimiento. Y todavía creo que son las acciones más radicales del movimiento, las de las mujeres. Desde el 8 de marzo, las mujeres se organizan ante una organización muy fuerte. Este año incluso ha habido más participación del grupo LGTB, el grupo de mujeres, ha estado junto con este grupo, con este sector, y este año han actuado contra el agronegocio intentando denunciar este modelo de explotación de la tierra y han intentado actuar sobre el capital extranjero dentro de la agricultura brasileña. Este año, en la región sudeste, también está el problema de la minería. Ha habido también una lucha de la minería porque ha habido este año un pantano, se derrumbó, se derrumbó sobre 2 pueblos. Entonces ha habido una gran lucha de la zona de Minas Gerais donde estaba esta barragem, que se vino abajo, y entonces ahí ha habido también una gran lucha social de la minería junto con la agricultura, y ahí estábamos nosotros. Hemos llegado a parar trenes, hemos parado una autopista. Y entonces una forma de darnos a entender. Había muchas mujeres que estaban muy en primera línea de la lucha. Y todo ha sido un poco lo que las mujeres han conseguido avanzar, pero a partir de 2014, cuando existió un congreso del MST, del movimiento de los sin tierra, empezó también a tener un protagonismo dentro de la organización, dentro del MST. Ahora el MST es un movimiento de base, entonces tenemos que discutir sobre el tema de la mujer, tenemos que discutir los sujetos de este movimiento. Entonces queremos una autoorganización de nuestra base social que se ha provocado en nuestros espacios, y este año también queremos saber los temas que nos plantean en determinadas situaciones. Desde 2014 ha sido muy importante la organización de los sujetos LGBT, porque que hablaban bastante sobre el tema del género. Ahí estaban en 2015, muy reciente, el año pasado, se consiguió hacer un seminario hablando del MST, el Movimiento de los Sin Tierra, y la diversidad sexual. Es una iniciativa muy primaria que está empezando y que habla de los sujetos LGBT que están dentro de nuestro movimiento y de algunas experiencias que algunos estados ya tenían de carácter de propaganda, de manifestaciones, de nuestras actividades.
para que fueran más contundentes, para mostrar más nuestra presencia como individuos, hablar de nosotros como personas, porque entendemos que a partir del momento en que se tiene una conciencia política o que se hay una actuación política, ya se es el protagonista de la lucha. Entonces una persona que tiene propuestas tiene que ser visibilizada. Entonces a partir de esta situación se empieza a construir nuestro seminario, y a partir de este seminario, pensando en las personas que están dentro del movimiento, tienen cómo contribuir también a la lucha de clases. Porque se parte del presupuesto de que no se puede ser una actitud individual, sino que hay un componente que vaya contra el patriarcado y cómo se puede tratar las cuestiones específicas de las mujeres, pero en un contexto que también veamos cuál es el contexto que nos oprime. Puede ser una sociedad heterosexista, puede ser el patriarcado, que está muy vinculado a la dominación económica dentro del marco capitalista. Entonces, a partir de esto, tenemos algunas afirmaciones y conseguimos concluir una serie de afirmaciones que, por ejemplo, la diversidad sexual y la autoorganización de los sujetos, de los protagonistas sin tierra, solo tiene sentido si está vinculado al proyecto de la reforma agraria y a las luchas más generales de transformaciones sociales y por el socialismo. La lucha por la libertad sexual revolucionaria y colectiva, esta construcción debe hacerse desde este momento por el conjunto de nuestra organización, contraponiéndose a la perspectiva liberal burguesa. La lucha contra el patriarcado se considera estratégica para la superación de la sociedad de clases, entendiendo que la igualdad entre hombres y mujeres no es posible dentro del marco capitalista. Y trabajos muchos en la formación en un sentido más amplio. Queremos forjar el sujeto, la persona, con todas las capacidades que muchas veces se le retiran en el sentido político, en el sentido del trabajo, el sentido del trabajo como formación, en el sentido cultural, en el sentido estético. Todo esto consigue estimular a todas las personas que muchas veces, estimular que muchos aspectos que muchas veces las personas no pueden desenvolver. Entonces, este trabajo está en el inicio, ya tenemos unas líneas de actuación dentro. Ya tenemos unas líneas de actuación. Se están encontrando por la primera vez, se está iniciando este proceso dentro del movimiento. Entonces, en primer lugar, estamos proponiendo esto en un conjunto de nuestra base social. Además de estos grupos organizados, queremos hacer un debate sobre el género y la diversidad sexual para que se expanda a todo el conjunto del movimiento. Hemos propuesto también muchas intervenciones donde nuestras actividades de propaganda, de lucha. El sector ahora, hay un colectivo que se juntó con otras asociaciones de género que ya tienen mayor trayectoria. También nos estamos juntando con otros colectivos. El 17 de mayo tenemos un objetivo de lucha, porque hay un objetivo de lucha nacional junto con otras organizaciones. Unos espacios de debate, de formación muy activos, y eso es muy interesante porque el debate parte mucho desde nosotros, desde los del Movimiento Sin Tierra. Provocaron el debate en muchas regiones. Entonces esta organización lo partió mucho de la juventud, que también parte de este espacio. En los seminarios, queremos hacer seminarios en las regiones para empezar a conocernos, para ver las actividades que son posibles, y usamos simbologías porque es muy fuerte el tema de la simbología. Crear una estética, crear formas de reconocernos dentro de la lucha. Entonces tenía, por ejemplo, camiseta. No he traído una camiseta porque tenía mucho frío, pero me he traído una camiseta. Lo que pasa es que aquí mi ropa no está adecuada. Entonces, en ese aspecto hemos empezado también a trabajar. Y también trabajamos con algunas campañas en el sentido de la vida campesina, unas organizaciones que articulan los campesinos de todo el mundo,
que había unas campañas de base contra la violencia contra las mujeres. Y ahí queremos entender que la cuestión del socialismo, el feminismo y la cuestión de los movimientos de protesta, queremos crear vías de transformación y que quede esto muy claro para todas las personas. Y más recientemente, muy recientemente, dentro del MST, después de 30 años, hemos conseguido en el ámbito de la coordinación latinoamericana de la economía campesina asumir el feminismo campesino y popular. Que esto ha tardado 30 años para que se plantee el movimiento feminista. Es un debate interno con nuestros compañeros que entendemos que este movimiento, que este feminismo campesino popular tiene que ser insumiso, socialista, que cuestione las concepciones patriarcales y burguesas y que siempre van contra las políticas capitalistas. Eso siempre está en nuestro horizonte de lucha y en nuestro horizonte organizativo. He puesto algunas fotos porque cuando yo hablo he traído algunas fotos de las movilizaciones. Son fotos, vamos a ver rápidamente para que vean un poco. Aquí es la primera vez que las mujeres pararon una línea de tren. Aquí tiene que ver con la cuestión de la minería. Aquí son mujeres ocupando una tierra. Es muy interesante porque es 500, 600 mujeres y no hay ningún planeamiento estratégico de cómo hacerlo. Aquí pueden ver también su lado femenino en otras fotos. Aquí unas jornadas que hicimos. Esta es una marcha que realizamos por las capitales, que después se realizan ocupaciones de edificios públicos. Esta es una de las intervenciones que el colectivo participó. Aquí también vemos un grupo de mujeres, las campesinas, las mujeres en una marcha. Y aquí fue el año pasado. Aquí se destruyeron una zona de eucalipto transgénico porque estamos cuestionando este tipo de plantaciones. Está aquí contra las empresas transnacionales que están acabando con el campo. Y también porque las mujeres, siempre hay muchas controversias, ¿por qué van allí las mujeres y acaban con todo? Entonces, esto es porque es un movimiento, estos son acciones muy contundentes. Y esto es, bueno, un poco para que vean dónde estamos, lo que hacemos. Pueden ver que es un movimiento nacional. Las cosas demoran mucho tiempo dentro de un movimiento campesino nacional. Tardan mucho tiempo para poder conseguir, de hecho, afirmar algunos conceptos de nuestra base social. No es como nos gustaría, pero entendemos que no adelanta nada proponer hacer debates si la gente no haya una formación de base. Y esta es la cuestión que estamos trabajando. Cómo atacar la cuestión del patriarcado, cómo atacar la cuestión heterosexista en nuestras relaciones. Y es un reto siempre para nosotros, cómo dentro del movimiento que se propone dentro de la lucha por la tierra, en la reforma agraria, ahora tenemos también el reto, como otros retos que se plantean, de debatir la cuestión del feminismo, la cuestión de que haya un debate específico, aparte del general. Entonces estamos en este desafío ahora de cómo articular estas dos cuestiones dentro del MST. Todavía no está totalmente construido, pero es un reto que se está planteando con la cuestión de las mujeres, que se va consolidando, y ahora tenemos ahí también este reto y creo que podemos avanzar mucho. Esto es un poco lo que quería presentar y después pues ya hablamos un poco más durante el debate. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Dunia, pues tu turno. Vale.
Bueno, yo vengo de, como aparece aquí, de la Sare Lesbianista de Bilbao. Voy a dividir esta pequeña charla en 3 partes. En la primera de ellas voy a hablar de qué es la Sare Lesbianista, su significado político, sus acciones, quiénes forman parte de ella. Luego, en segundo lugar, voy a hablar de la importancia del discurso LGTBQI dentro de la cooperación, por qué es importante y por qué debe incluirse. Y en tercer lugar, voy a hablar de cuáles son los peligros de esta inclusión. De hecho, estos peligros son cosas que están ocurriendo en este momento y que tienen un nombre propio, como son el pinkwashing y el purplewashing. Bueno, me he traído algo sobre la Sare, de lo que tampoco voy a profundizar mucho, porque yo creo que es bastante interno dentro de lo que es el movimiento feminista. Yo he titulado Entre lo personal y lo político esta ponencia para definir lo que es la Sare lesbianista, porque creemos que tenemos una estructura nueva, diferente a los movimientos sociales un poco anteriores, y voy a explicar en qué consiste esto. Bueno, el origen de la Sare, como aquí aparece, es en el 2013. Hicimos unas jornadas no sé si conocen, en Basauri, en Marianea, en el Centro de Mujeres. Estas jornadas surgen después de unas jornadas en Dima, unas jornadas de lesbianas que organizamos con un grupo de aquí de Gasteiz que se llama 7-20, en donde hubo un buen rollo y una sinergia muy potente, y a raíz de ahí mucha gente se quiso sumar a una militancia concreta que era como lesbofeminista, ¿no? Este es el cartel de la jornada de Marianea. He traído el cartel porque yo creo que el cartel representa un poco también la ideología de la Sare. En el enunciado pone: frente al heteropatriarcado y capital, lesbianismo radical. Es decir, nosotras no solo defendemos nuestra ideología dentro del feminismo, del lesbianismo, sino también tenemos una postura anticapitalista. Voy a beber agua porque se me está secando la boca. Bueno, lo personal de la Sare. Lo que yo les comentaba antes era un poco que, comparativamente con estructuras militantes activistas anteriores del propio movimiento feminista o del movimiento feminista clásico como conocemos, la Sare construye su pensamiento desde el yo, desde lo que nosotras somos y desde nuestros deseos. Creemos que en este sentido hay una gran diferencia con respecto a lo que ha sido el movimiento más clásico, que ha construido más desde la otra. Ha construido más desde la otra, y yo ponía como ejemplo más en los debates de eso, ¿no? De la migrante, de la puta, de la negra, de la blanca, ¿no? De la lesbiana. Y yo creo que había un espacio que estaba bastante desatendido, que era el construir un feminismo, en este caso desde lo que nosotras éramos, sentíamos o en ese momento representábamos, ¿no? Al contrario que en esas estructuras militantes anteriores de las que yo he participado, porque yo he participado durante muchos años en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y en el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya, la Sare construye desde una necesidad de aquello que sentimos y que somos, ¿no? No creamos el discurso hacia la otra, sino desde nosotras. Eso lo que nos hace es construir o que aparezca un eje determinado al que nosotras llamamos lesbianismo. ¿Por qué llamamos lesbianismo? Llamamos lesbianismo no porque querramos crear nuevos conceptos y nuevos términos y confundir, sino porque, bueno, esto es una discusión muy antigua dentro del propio movimiento feminista. Ha habido colectivos o sujetas, en este caso,
reivindicaciones que han sido de segundo grado olvidadas. Este era el caso de las lesbianas, ¿no? Las lesbianas formamos parte en primera línea de las reivindicaciones del movimiento feminista, era, como siempre se ha dicho 1000 veces, ¿no? Quienes llevábamos las pancartas, a favor del aborto, etcétera, etcétera, pero las reivindicaciones como lesbianas eran reivindicaciones de segundo grado que tenían menos importancia, ¿no? Bueno, pues la SARE, como iba diciendo, se construye más desde nuestras propias necesidades y en un contexto, como aparece aquí, de cuidados político-afectivos, en los términos en los que se expresa, no sé si conocen, a Silvia Gil y su libro Nuevos Feminismos y a Maya Pérez Orozco. La parte política de la SARE es un lesbianismo que, vuelvo a repetir, no es que quiera crear un nuevo término, sino que quiero hacer un poco de hincapié, ¿no? en la acción lesbiana política en contra del patriarcado o un feminismo adulto. Esto significa que somos muchas y muy diversas, pero que todas hemos militado dentro del movimiento feminista en diferentes ámbitos y espacios, ¿vale? Cada una lo expresa de diferentes formas. Estamos las más teóricas, las artistas, las que les apetece más lo lúdico, las que hacen el trabajo afectivo y de cuidados, que es súper importante para cualquier grupo humano. Y yo creo que cada parte es importante. En realidad, en la estructura de la SARE es una plataforma de diferentes grupos en el que también hay individuales. ¿Por qué he puesto esto? Porque yo creo que, hablando de las estructuras políticas anteriores, hay una gran diferencia también. Antes, la cantidad, el grupo, la firma, la plataforma, tenía un valor añadido, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento en el que las individualidades pueden ser motor de revolución y de cambio tan importante como el grupo. Entonces, esa especificación de la individualidad, no desde un concepto capitalista ni de competitividad, sino de la individualidad como motor de revolución, ¿no? Sopesando la cantidad por la calidad, ¿no? Eso es la SARE. La SARE es cantidad y calidad, es grupo, es diversidad y es individualidad. Una cosa muy importante que a mí me gusta recalcar cada vez que hablo de la SARE, pensaba no hablar mucho de la SARE, pero bueno, ya me he metido en el tema ahí de cabeza y allá voy. Es que, claro, a nosotras nos suelen llamar, por ejemplo, pues para el 28J, etcétera, etcétera, ¿no? Para hablar como lesbianas, porque eres lesbiana, la pregunta del millón, un montón de cosas, ¿no? Que tiene bastante que ver con la sexualidad o, en definitiva, con quien tú te acuestas, ¿no? A mí llega un momento en el que eso me incomoda, porque nosotras trabajamos el lesbianismo, pero desde la heteronorma. ¿Esto qué significa? Nosotras hacemos feminismo, ¿vale? Hacemos un feminismo que va en contra de la heteronorma. ¿Esto qué significa? Que si la heterosexualidad es una norma impuesta por el sistema, que quien la rompe es castigado o es castigada, nosotras queremos romper con esa norma, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy interesante dentro del sistema sexo-género, que hasta hace bien poco se trabajaba dentro del género lo que es el sistema sexo-género, el rol social, la mujer y el hombre social, ¿vale? Luego vinieron las teóricas lesbianas, hablamos de sexualidad y ahora hay otro apartado que es el del sexo biológico, que tampoco es estático, en el que aparecen otro montón de teóricas que se supone que están interrelacionadas. El patriarcado relaciona sexo, género, sexualidad, y hablo de sexo biológico. Lo más trabajado
dentro del movimiento feminista ha sido ese sujeto único, entre comillas, o el género, la mujer social, lo que definía Simone de Beauvoir. Vale, nosotras nos situamos dentro de esos tres bloques en la parte de la sexualidad, como norma para romper con el patriarcado también. Es decir, me estoy enrollando un montón, pero en definitiva lo que quiero decir es que lo que nosotras hacemos es un instrumento más para la lucha en contra del machismo o del sistema patriarcal. Por lo tanto, nosotras creamos desde la heteronorma y hacemos nuestra pequeña aportación al feminismo o a los feminismos, porque ya feminismo no se suele utilizar, o sea, conceptualmente es más conveniente utilizar feminismos, ¿no?, por la diversidad, y a su vez a las políticas LGTBI. ¿Vale? Y dentro de las políticas LGTBI hacemos mucho hincapié o hacemos mucho feminismo. Dentro de nuestros principios políticos y estrategias de lucha tenemos unas luchas que están lejos de los esencialismos y de los binarismos. Tampoco voy a entrar mucho en el sistema binomio porque, bueno, no el sistema hombre, mujer, etcétera, etcétera, pero bueno, que se aleja un poco, con una identidad lesbiana múltiple y en continua construcción. Como decía antes, que rompe los lazos del sistema sexo-género-sexualidad, que es un instrumento contra el patriarcado, y que tiene como base ideológica, sobre todo, la autogestión, que es algo que nos da bastante libertad. Dentro de nuestras acciones, la verdad es que no paramos, pero al final es porque intentamos cubrir sobre todo las fechas anuales, esas que son bastante importantes, pues están el 28J, el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 27 de abril, el Día contra la Lesbofobia del 17 de mayo, el 8 de marzo, el 25N. Hacemos presentaciones de libros, conciertos, fiestas, proyectos de calles. Hemos participado, en Cinegoa como jurado dando el premio de lesbianismo y género. Hacemos jornadas de lesbianas, de hecho en abril vamos a hacer unas jornadas de lesbianas. Y luego participamos en proyectos sociopolíticos más amplios. Por ejemplo, en Alternativa en Herría participamos en uno de los barrios con diferentes actividades. Cuando decía aquí, hablaba de Proyecto Calles, he traído, este es el ejemplo. Esto es una placa que colocamos en el local de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en Bilbao, con la poetisa lesbiana negra, escritora Audre Lorde, renombrando a nuestras calles, renombrando cuando hablamos a veces de que el espacio público es un espacio masculino, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ha habido un gran debate en el Ayuntamiento de Bilbao, que no sé si saben que se han retirado 8 calles franquistas. El Ayuntamiento ha propuesto que esas 8 calles iban a estar ocupadas por 8 nombres de mujeres y se ha lanzado pues, a la gente que aportase esos 8 nombres. Nosotras no hemos aportado ninguno, pero bueno, perfectamente podíamos haber aportado el de cualquier lesbiana activista feminista para... De hecho, dentro del estudio que se hizo de calles, habían 31 calles con nombres de mujeres y creo que 1000 y pico eran con nombres de hombres. Este es el cartel que hicimos para Alternativa en Herría. Esta fue la pancarta que llevamos, ¿no? Cuerpos insumisos construyendo alternativas y sobre todo nosotras lo que hacemos es practicar la teoría. Decía antes, todas tenemos una trayectoria dentro del movimiento feminista bastante importante, sabemos bastante de feminismo, puedo decirlo así, y entonces lo que hacemos es practicar, hacer. Teorizamos bastante poquito. Entonces, por supuesto, practicando la teoría, teorizando la práctica, ¿no? Porque a veces sí que es verdad
que con el poco tiempo que tenemos dentro de nuestras prioridades y lo que nos gusta, porque tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más, porque la vida a veces nos lleva a otras historias, nos quedamos mucho en lo importante que es la práctica y el aprender, pero la teoría a veces nos falla. En definitiva, hacemos feminismo y yo creo que hacemos feminismo del bueno. Bueno, paso a la segunda pregunta, que era lo de la inclusión de la perspectiva sexualidad de género en la cooperación. Yo he intentado, no sé si lo he conseguido, responder a esta pregunta, bueno, con 4 cuestiones que yo creo que son así como muy básicas. La primera yo creo que está respondida también, porque es necesaria la perspectiva de diversidad sexual en la cooperación. Lo ha dicho Itziar en la introducción, ¿no? La respuesta la tenemos en el sistema sexo-género, en el patriarcado, es decir, oprime a todas las personas y colectivos que cuestionan su hegemonía y dominio, es decir, que oprime a la disidencia sexual, ¿vale? El sistema, quienes estamos en contra del patriarcado o este sistema sexo-género que oprime a las mujeres en un sentido muy amplio, este sistema se cuestiona en 3 ámbitos diferentes. Lo mencionaba antes. El primero, a través del género, a través de los roles impuestos, ¿vale? Las mujeres cuestionamos los roles que se nos imponen desde antes de nacer, desde nuestra sexualidad, ¿vale? Porque nuestra sexualidad, cuando es libre, molesta. Nosotras no tenemos un nombre en nuestra vida que nos proteja o que no nos proteja en muchos casos también, sino que puede hacer lo contrario y eso incomoda. He puesto como ejemplo maricas, bolleras, bisexuales, pansexuales, todo que rompa esa norma, ¿no? Que no deje espacio a las expresiones de libertad, molesta. Y en tercer lugar, algo que es muy reciente y yo creo que es muy interesante, que es lo del sexo biológico, que está muy dentro del debate del feminismo, en donde aparece la intersexualidad, ¿vale? No sabemos cuántos cromosomas X y cuántos Y tenemos. Yo no sé cuánto de hombre y cuánto de mujer tengo. Por haber nacido con una vagina. Con esto quiero decir que la gente intersexual que nace sigue habiendo un silencio absoluto y que ese sexo estático, en definitiva, ay, mira, se me había olvidado la traductora, que ese sexo estático, en definitiva, es normativo también, por eso aparece la transexualidad y toda la diversidad que aparece dentro de ella. Bueno, que eso es un súper debate, yo creo que he traído demasiadas cosas. Segunda respuesta, porque a la pregunta, en este caso, respondo con una pregunta, perdón. ¿Por qué fue necesaria la perspectiva feminista de género en la cooperación en los años 70? Cuando apareció la perspectiva del MED, pues es la misma. O sea, no existe otra respuesta, ¿no? La única diferencia es que ese sujeto, en este caso, creo que lo decías tú, Pilar, ese sujeto único llamado mujer se amplía, pasa a ser mujeres o disidentes de género, que a mí me parece un término maravilloso. Tercera respuesta, y yo creo que la más importante, por la situación de vulnerabilidad del colectivo. Ahora veremos una cosa muy bonita de un documental de un director, creo que es mexicano, y veremos en qué situación están las mujeres transexuales, bueno, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, pero este director mexicano nos enseña la migración de México, de Guatemala a Honduras a México, y veremos en qué situación está. Aparece la impunidad en los asesinatos de las mujeres transexuales, lesbianas, gays. En nuestra sociedad tenemos más el bullying, los suicidios, de nuestras niñas lesbianas,
transexuales, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa súper importante que no quiero añadir, y así lo uno con lo que hablaba Manuela, de la unión del el concepto de la lucha de clase, la pobreza, ¿vale? Si a eso le añadimos que además son pobres, ¿vale? En el caso de las transexuales, que rompen con ese binomio de hombre o mujer, porque claro, yo puedo romper con el género en determinados aspectos y decir, bueno, pues soy lesbiana, pero yo no rompo con el binomio. O sea, yo no salgo a la calle y la gente me mira y me está juzgando, ¿no? Como ocurre con la raza en este caso, ¿no? Bueno, pues eso me parece muy importante por el estado de vulnerabilidad que tienen. El cuarto motivo, porque no lo digo yo, y eso para mí es lo más importante. Quería traerles el documental, que es súper bonito, que lo pusieron en Cinegoa que este año, que les invito a que vayan a Cinegoa porque es una pasada de interesante, y habla sobre, como les decía antes, sobre la migración en Centroamérica de la comunidad LGTBIQ. El director es un mexicano, Roberto Fiesco. El documental se llama Club Amazonas. No lo he encontrado en ningún sitio, es bastante reciente, y habla de un hogar refugio para migrantes, habla de la migración. Y esto un poco con la transversalidad. No habla del colectivo, habla de la migración, de las personas que quieren ir a Estados Unidos, desde Guatemala, Honduras, que van a la frontera con México, a este colectivo que se supone que en México tienen como más libertad, y en México hay como muchísimos colectivos que trabajan todos estos temas y que tienen un discurso muy, muy potente y muy interesante, y cómo les dan refugio en la frontera con México, y cómo les protegen el refugio llevado por un jesuita. Y bueno, estas son las dos protagonistas maravillosas de este documental. Bueno, pues eso, cómo les protegen, y ellas cuentan cómo ha sido su vida y cómo la mayoría de sus compañeras pues se han quedado en el camino, las han matado, etcétera, etcétera, y eso. Y bueno, estas son las razones que yo he traído por qué hay que introducir esta noción o este eje dentro de la cooperación al desarrollo. Y por último he traído lo de los peligros y las estrategias de la inclusión, ¿no? Para que estemos un poco atentas. El primero, yo he puesto devorando discurso también en la cooperación, ¿no? Esto se lo comentaba un poco a Itziar, que significa, ¿no?, que al final, no solo en la cooperación, sino en todos los ámbitos así relativamente políticos y de cambio social, necesitamos saber cosas nuevas y devorar, ¿no? Y a mí eso me da bastante miedo, ¿no? Porque al final tienes la sensación de que hay muchas cosas que todavía, pues por ejemplo lo del famoso 07 de la cooperación, que ni siquiera se ha solucionado, ¿no? El boom de la globalización, el codesarrollo, bueno, ayer por ejemplo hubo una charla súper interesante, el que hablaba el compi de Coimbra, que decía que no utilizásemos el término desarrollo, por favor, que bueno, que tenía un contenido bastante chungo y así. Pero bueno, que tengo un poco la sensación que me parece súper bonito el esfuerzo que se haga y pues al final por incluir o tener en cuenta todas las opresiones, pero bueno, es el peligro de ir devorando sin saber qué es lo que se nos queda detrás. A mí me da un poco de vértigo. Y luego he traído algo que está ahora, que es muy actual, que es el pinkwashing y el purple washing. Algo que conocemos, que cuando les cuente van a reconocer, pero que no se les había dado nombre. Yo por lo menos no los conocía. O sea, sí que había pensado alguna vez en esta historia, pero nunca le había dado nombre. Voy a leer la definición que he encontrado del pinkwashing, porque creo que es muy clara. Dice, la expresión es especialmente utilizada
para referirse al lavado de imagen del Estado de Israel que, protegiendo a su población LGTBI, soslaya la violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina. A través de proyectar la apariencia de ser un territorio gay-friendly, la población LGTBI puede llegar a sentirse identificada con las posiciones políticas del Estado, a esto se le llama homonacionalismo, es decir, participar de la islamofobia institucionalizada al considerar que la población musulmana es necesariamente homófoba u obviando la discriminación sufrida en su propio país. Y he traído, porque me parecía más potente que la del pinkwashing, la definición de homonacionalismo, me parecía todavía más clara. Y es un neologismo de homosexualidad y nacionalismo, que describe la asociación favorable entre un tipo de ideología nacionalista y las personas LGTBI, aquí falta la Q, o sus derechos. El término fue originalmente propuesto por la investigadora en estudios de género Hasbir Kapoor para referirse a los procesos por los que ciertos poderes se alinean con las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ con el fin de justificar posiciones racistas y xenófobas, especialmente en contra del Islam, respaldándola sobre los prejuicios que las personas migrantes han de ser forzosamente homófobas y de que la sociedad occidental es completamente igualitaria. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Bueno, aquí hay una parte importante que además esto es utilizado cada vez más por los partidos de ultraderecha. Esto es una foto muy chula del 2006 que he conseguido recuperar del periódico Diagonal. Y es esto, el Queeruption de Tel Aviv del 2006. La convocatoria suponía una respuesta queer, pro-palestina al World Pride, al Orgullo Mundial de Jerusalén, desfile internacional de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, apoyado por el gobierno israelí que tenía un fuerte carácter comercial y sionista. No lo he mencionado, pero a todo esto, al pinkwashing, está muy unido el carácter comercial. Bueno, ya lo explicaré un poquito más adelante. Dicho desfile, previsto para el 10 de agosto, fue finalmente suspendido debido al clima bélico provocado por la invasión israelí al Líbano en el 2006. Del pinkwashing sobre el Estado de Israel he traído también el ejemplo de Transparent, pero no voy a entrar en él porque si no, no voy a terminar nunca, que es una serie que entre el colectivo LGTBQI está muy de moda ahora, porque aparece un padre que con 60 años decide hacer la transición. Y entonces aparece todo el debate feminista, lo más de lo último dentro del debate feminista. Bueno, aparece el concepto de poliamor, que es bastante actual entre una pasada, pero aparece en un contexto de la religión, del judaísmo todo el rato, de las prácticas religiosas. Bueno, pues es un poco esta historia. Me podía extender un poquito más con esto, pero creo que no lo voy a hacer. Luego, si quieren en el debate o si hay alguna pregunta sobre esto, sobre la estrategia del Estado de Israel para hacer un lavado de cara mundial, entro un poco más y explico. El pinkwashing en el Estado español, por ejemplo, pues en Madrid y Barcelona hay una respuesta que se llama el orgullo crítico al orgullo convencional. Y voy a poner cómo expresan la gente del orgullo crítico lo que es la alternativa a la manifestación masiva del 28J en Madrid, marcada por la mercantilización y la despolitización. Reclama la visibilidad y los derechos de los cuerpos más precarizados. 2012. He traído esta fotica que yo creo que es significativo, el binomio ni hombres ni mujeres, ni fronteras ni banderas, que yo creo que define muy bien al colectivo. El pinkwashing en Bilbao. Bueno, tampoco me voy a extender mucho aquí. En Bilbao, bueno, yo creo que en el País Vasco, en Euskal Herria en general, tenemos un contexto político diferente, tenemos un nivel, un colectivo LGTBQI. Yo he participado muchos años en la coordinadora 28J, más politizado, que se ha opuesto durante muchos años a que
no en sí hubiesen carrozas, que eso es lo que al final le llega a la población, porque sí que el espacio lúdico, lo lúdico, es algo hermoso y maravilloso y que además nos hace sentir bien, sino a que ese espacio lúdico estuviese mediatizado, hubiese mucha publicidad de Google, por ejemplo, había mucha publicidad en el de Madrid, o de grandes multinacionales en este caso, y que se les quitara el carácter reivindicativo a todo un movimiento que, bueno, que todavía, una lucha que todavía necesita mucho por conseguir. A esto le hemos llamado, nosotras aquí le hemos llamado el capital rosa. ¿Qué ocurre? El año pasado en Bilbao, pues en el 28J del 2015, aparece el correo con este titular: 63 bares y comercios animarán el Día del Orgullo Gay por primera vez en Bilbao. Entonces fue como, nos queremos morir. ¿Por qué? Porque nos dicen que el Bilbao celebra por primera vez el orgullo, cuando el movimiento tanto feminista como el movimiento LGTB en Bilbao tiene una trayectoria, bueno, pues desde finales del franquismo. Hay grupos míticos como EGAN, el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya, ALA aquí en Vitoria, etcétera, etcétera. Bueno, pues que dicen que es la primera vez, nunca había ocurrido, que se celebra el... Y nosotras, pues como nos parecía que esto era una campaña no que visibilizase los derechos y que hiciese una concienciación a la población sobre nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, sacamos esta pancarta el año pasado que decía que nuestros derechos no están en venta y reivindica My Friend, ¿no? Y pusimos lesbianas hetero-friendly, un poco jugando con el concepto, ¿no?, de gay friendly, de... Esto es una guía que ha traído una polémica impresionante también, porque yo tampoco creo que sean cosas que se hagan malintencionadamente, pero yo creo que se hacen desde el desconocimiento. Y esto es una guía que ha sido retirada de Fitur, que fue presentada en la Feria de Turismo en Madrid, pues con la intención de que viniese turismo gay a Bilbao, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando nos lanzamos desde... Yo no trabajo políticas públicas, pero cuando yo me pongo en el puesto de las personas que trabajan en las políticas públicas, yo creo que algo interesante sería hablar con los colectivos, que yo creo que eso es bien fácil, que la Diputación, por ejemplo, la Diputación Foral de Vizcaya lo ha hecho siempre, hacer reuniones con el colectivo y hacer un montón de cosas conjuntas para ver cuál era el discurso. Bueno, la polémica es bien fácil. 3 hombres, ya la primera, sea sexo, género, ya empezamos con el tema de los cuerpos, ¿no? Cuerpos, la raza, etcétera. Podíamos seguir indagando solo en la foto. Y bueno, y el concejal de Desarrollo Económico, pues al final también vino a decir que el hombre, con toda su buena intención, que era un colectivo medio alto. Entonces, claro, al final yo creo que quienes están en los poderes públicos y se dirigen a la población tienen que tener en cuenta a toda la población. O sea, gente muy precarizada, por ejemplo, el colectivo trans es un colectivo muy precarizado, ¿no? Y existimos muchas lesbianas en paro, precarizadas, hay muchas personas, muchos sujetos en esta sociedad. Entonces, me parece que bueno, que se puede hacer de otra forma. 5 minutos, ¿no? Ya termino. Bueno, creo, no sé. Buenas prácticas, buen rollo. Pues yo creo que un poco lo que decía antes, el movimiento, los propios movimientos sociales, yo creo que están bastante dispuestos a trabajar. De hecho, ayer Naya, por ejemplo, en donde está el Darte, ha colaborado bastante en estas jornadas y yo creo que tienen un discurso bastante importante, ¿no? Más cosas. De buenas prácticas, yo creo que las ONGs que tienen una línea política y un compromiso determinado también pueden aportar muchas cosas importantes.
una cosa muy bonita, hay un anuncio que si pueden ver de Amnistía Internacional de este año, que habla de Putin, de la normativa que sacó Putin en contra del colectivo, prohibió las prohibiciones. Bueno, es muy bonito. A mí me parece muy, muy bonito y me gustaría eso, que lo viesen. Y luego lo que decía, las instituciones públicas, bueno, depende mucho del compromiso de las personas y también del control político de quienes estén en ese momento en el poder. Termino con el purple washing. Yo creo que lo reconocemos, por ejemplo, yo lo reconozco en los casos de corrupción que hemos vivido a nivel estatal, cuando utilizan el género, desde, por ejemplo, quienes han estado en el poder utilizan el género para justificar las libertades de las mujeres y justificar los casos de corrupción en los que se han visto metidas muchas mujeres de partidos políticos, sobre todo como hemos visto en el Estado. Yo lo relaciono un poco en ese sentido, ¿no? Y lo de la monarquía, efectivamente. Sí, o sea, utilizamos el feminismo para lo que nos interesa. Y he traído, he traído 2 trocitos, pero son 2 artículos de Pícara Magazine, la revista feminista, en donde escribe Brigitte Vasallo, que es una pasada, como habla sobre el purple washing y sobre el pink washing, y habla sobre lo que ocurrió aquí en Gasteiz, sobre una mujer que llevaba el velo y lo que significa. Y yo creo que Brigitte acierta mucho en sus reflexiones, porque las lleva más allá, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo planteamos? No me queda tiempo, así que no voy a... Las definiciones del purple washing están ahí, ¿vale? Que están... Entramos en internet y las miramos. Esto es lo que ella se plantea, que a mí me parece también súper interesante. Y esto es lo de Colonia, lo de la Alemania, sobre lo de las violaciones. Bueno, Brigitte Vasallo, después de hacer este artículo, ha recibido un montón de amenazas de muerte y le han tratado de lo peor. Brigitte Vasallo aquí solo intenta decir que de repente, para los medios de comunicación, las violaciones a las mujeres son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes de repente? Vale, pues porque tienen un contenido detrás bastante xenófobo. O sea, y lo que ella supongo que pide es que no utilicen nuestro mensaje, que no utilicen el discurso feminista, bueno, pues para lanzar mensajes, en este caso, xenófobos. Y a mí me parece muy perverso si esto se hace. Como decía antes, buenas prácticas. Desde el propio movimiento feminista, desde las propias ONGs con compromiso, desde las propias instituciones públicas con compromisos de muchas personas, ¿vale? Y dificultad pues mucha, pero bueno, yo creo que hay cosas que se pueden conseguir. Y he terminado, no pensaba hablar tanto.